Bueno, definitivamente se pusieron de acuerdo 26 porque Gran Bretaña, que además no forma parte de la zona euro, se salió de los acuerdos estos. Pero las reglas que se impusieron en Bruselas o que se acordaron en Bruselas sí iban a afectar a todos los de la zona euro, los 17 que comparten la llamada zona euro. Pero cómo quedó el euro realmente fue crucial, determinó algo este jueves y viernes puede decirse que realmente fue un salvavidas para el euro. Bueno, importante sin duda fue. Ahora, crucial, definitiva, no lo creo. Porque todavía queda mucho camino por recorrer dentro de la crisis, específicamente por el euro, para poder decir a ciencia cierta si el euro se sostiene, los escenarios que planteamos, si se sostiene tal y como está, incluso consolidado, si desaparece o si se mantiene como moneda de una parte de los países y otros quedan fuera. En ese sentido, sin duda la consolidación de algunas estructuras que se habían estado manejando dentro de todo este proceso de la crisis para reforzar la capacidad de respuesta europea ante de la Unión y sobre todo la zona euro ante nuevos colapsos financieros, que es lo que se ha estado manejando sobre todo con los fondos de rescate que se han estado preparando, los instrumentos, los mecanismos que se han ido diseñando, que se han ido intentando implementar en este periodo, sin duda es importante, como también es importante la búsqueda de una concertación en el ámbito fiscal. Siempre hemos hablado de la diferencia, de la tremenda contradicción que representa una política monetaria común, única para todos los socios, y una política fiscal diferente, que viene a sumarse a la heterogeneidad propia de la Unión y específicamente dentro de la zona euro, donde hay países muy poderosos, muy desarrollados, países que no lo son tanto y algunos francamente débiles dentro de ese contexto. O sea que sí, se crean algunos mecanismos, es cierto, pero la condición de partida, esa misma heterogeneidad, los desniveles de desarrollo, los problemas que llevaron a la crisis misma y que ha repercutido como crisis del euro y que han generado todos estos endeudamientos, e incluso los propios mecanismos, hablando de los mecanismos de financiamiento, el modelo de financiamiento de las economías occidentales, de los estados dentro de Europa, y concretamente el papel que desempeña todo el sector financiero dentro de sus estructuras económicas y además las propias políticas para enfrentar la dinámica de la crisis, eso no ha variado. Lo que se han buscado son mecanismos de concertación y el reforzamiento o la obligatoriedad del cumplimiento de manera vinculante de algunos parámetros que fueron establecidos no ahora, sino que ahora se retomaron y se convirtieron en indicadores sine qua non que llevan castigos si se incumple, que uno de los que se presentaba en el material que se acaba de proyectar hablaba de que es absurdo castigar a países que de hecho están en una situación sumamente difícil, que no es bancarrota, pero eso significaría técnicamente que el país tiene que dejar de existir o disolverse, cosa que evidentemente no va a pasar, pero sí una situación sumamente difícil, en una quiebra que pudiera dar una suspensión de pagos con todas las implicaciones de este fenómeno. Por cierto, no es extraño que mucha de la gente que esté criticando el euro y las medidas tomadas aquí provengan precisamente de los países más euroescépticos y más contrarios, los que han decidido que no van a entrar al euro. O sea, eso hay una correspondencia en este sentido. Pero las medidas son para aplicárselo a los 26. A los 26 que están, no solo a los zona euro. Sí, claro, pero a los que con más rigidez, no, al final. No, claro, mientras más problema tiene el país, más pobre es, lógicamente tiene que sufrir. El gran problema es que el euro sigue siendo una moneda, un elemento sumamente contradictorio dentro de este espacio, porque sí establece un parámetro que es igual, una política que es igual para todo el mundo, y todos los países estos son sumamente diferentes. Si se estableciese como moneda, por ejemplo, común de Alemania, Francia, los pequeños países del Benelux, por ejemplo, había una posibilidad real de mantener un relativo equilibrio en el funcionamiento de sus economías, en su estabilidad a largo plazo, quizás con la incorporación de algunos más. Pero cuando abrimos el diapasón y nos encontramos a la propia Italia, a España, a Portugal, a Grecia y algunos pequeños países que se sumaron en el este, realmente las diferencias son tan grandes que la sostenibilidad a largo plazo del proyecto, tal cual está, es, digamos, muy insegura, lo cual no quiere decir que vaya a desaparecer, porque detrás de eso también hay intereses. El gran problema con el euro es que su sostenimiento no es solamente una problemática económica, y ese es uno de los grandes puntos en toda esta cuestión. Sí. El surgimiento del euro, como toda la lucha por sostener el euro, sí es económico en una gran medida, pero no es solamente económico, y quizás la adopción no sea
ni siquiera prioritariamente económica para algunos, es un problema político, es un problema de intereses que van mucho más allá de la esfera puramente económica. Lo hemos estado hablando desde el principio, la crisis no es solo un fenómeno económico, las soluciones no son solamente económicas, con todo y que se maneja en ese ámbito y con todo y que la teoría a la hora de abordarlos nos lleva a pensar en temas puramente económicos. Es como, por ejemplo, que ha estado saliendo en la búsqueda, me refiero en prensa, incluso algunos académicos importantes, que están estableciendo paralelos entre el proceso de federalización de los Estados Unidos en el siglo XVIII y el siglo XIX con el proceso europeo. La similitud entre los dos sí existe, pero es muy pequeña, no se puede comparar ni el contexto ni la realidad norteamericana del siglo XVIII como del siglo XIX con la realidad europea hoy a comienzos del siglo XXI. Los proyectos no son iguales, las diferencias que existen entre los componentes de esa federación en Europa son muchísimo, de esa potencial federación, en Europa son muchísimo más grandes de lo que pueden existir entre los estados fundacionales de la Unión Americana. O sea, nada que ver en este sentido, muy poca relación, quizás como referente histórico de un procedimiento medianamente a tener en cuenta, pero no mucho más. Por eso insisto, los problemas que han llevado al euro a la situación que está hoy no se han resuelto. Se han dado algunos pasos de cierta importancia, sí, en la búsqueda, en un camino, pero no diferente en modo alguno, en esencia, a lo que ya se había estado haciendo. Y lo más importante, quizás dentro de todo esto, ha sido la concentración, una mayor concentración de poder en estructuras centrales. Los compromisos fiscales. Compromisos fiscales sobre todo, que es lo fundamental en este sentido, porque lo que ya se había estado haciendo, lo que ya existía, en realidad se ha tocado muy poco. Habría que ver el efecto que esto puede tener sobre los mercados financieros, que al final son los que están determinando si el euro sube o baja. Cómo se interprete eso por los inversores, cómo se interprete eso por los bloques del mercado. Pero si no los han tocado a ellos, tampoco no creo que, bueno, es un poquito más a profundidad, que podríamos hacer un análisis otro día. Se hablaba de eso, de cómo amanecerían los mercados este lunes y que eso podría dar la medida de cuánto sirvió o no. A la baja, amanecieron a la baja. Exacto, se dice en Wall Street, lo cual indica un jarro de agua fría. Y que en definitiva, como tú decías, yo creo que lo que saco en claro, como persona que no conoce, que trata de acercarse a través de los análisis que hacen ustedes mismos, entiendo que se ha ido a fórmulas que repiten demasiado lo que ya se había aplicado sin resultado y que insisten en seguirse aplicando.